de convivir y de conectar con personas de diferentes mercados. CXO Forum es compañerismo y liderazgo. Conocimiento, conexiones. CXO Forum es la capacidad que tenemos de conectar con gente y tener acceso a conocimiento, relaciones de casi todos los temas disponibles en el mundo. Para mí, CXO Forum es una comunidad de colegas y amigos que comparten abiertamente sus experiencias y están atentos también a recibir las experiencias de los demás. Hoy en el entorno en el que estamos viviendo, aprender de las experiencias de cada uno es lo que más te puede agregar valor. O sea, el día a día de cada quien en sus diferentes industrias y escenarios, al final es la nueva educación. Creo que es un concepto muy interesante porque de eso se trata, es decir, tener una colaboración al más alto nivel, al nivel que nosotros manejamos. Esta es una comunidad que enamora, que invita a ser participativo. Para crear conexiones que te agregan valor a lo que haces. Interactuando para pasarla bien y para crecer. Estoy muy contento de ser parte de esta comunidad y poder aportar la experiencia y los conocimientos que uno trae. La comunidad del CXO Forum yo la encuentro realmente fantástica. Es mi grupo de amigos que conocen más que yo de los que aprendo y con los que me divierto. CXO Forum para mí es una comunidad que tiene una responsabilidad y oportunidad enorme de ayudar a transformar nuestro país. CXO Forum es para mí mi casa en Colombia, de ahí hacia el mundo. Una red en la que tenemos por un lado los aliados, por el otro lado los C-levels, y en conjunto cuando conversan se generan cosas nuevas, que es lo que nosotros llamamos la inteligencia colectiva. CXO Forum es ese hilito que te une a entender que todos tenemos muchísimos retos y oportunidades en común. Estamos a la ley del día, no sabemos si mañana vuelva a pasar algo inesperado, y en ese sentido lo ideal ha sido encontrarme foros como estos. Secretos no hay para nadie, cada uno puede contar su experiencia y aprender en un ambiente de apertura en el que realmente le agreguen valor al trabajo. Para mí participar en estas reuniones es invaluable. Cuando tengo un reto, cuando tengo un problema, lo pongo en la comunidad. Me acorta años el tiempo en que yo lo he podido resolver. Y eso les permite a ellos poder tomar acciones cada vez más rápidas porque han demostrado que son exitosos. Aquí va un miembro a encontrar actividades también que le van a permitir llevar a esa relación a otro nivel. Y alrededor de una cata de vino, a preparar una pizza. Entonces el que sabe hacer la pizza da los trucos y le enseña a los otros. Hacer un asado. Enseñamos a hacer caipirinhas y picaña. Entonces es un tema de saberes. Donde no solamente vamos discutiendo un tema a profundidad, sino que también vamos estrechando los lazos de amistad entre colegas y amigos. El pertenecer a una comunidad que compartimos los mismos intereses, pero vemos las cosas de forma distinta, agrega mucho valor a la forma de pensar que todos tenemos. Yo siempre creo que nosotros tenemos que ser simplificadores y multiplicadores, y eso lo podemos hacer a través de alianzas que podamos gestionar entre nosotros mismos como comunidad. Y la verdad eso lo hacemos de una manera muy divertida, muy amena. Así que es una invitación abierta para que inviertan su tiempo. Es lo que necesitamos en esta comunidad, en donde va a encontrar un grupo de amigos, en donde podrá seguramente crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Bueno, muy buenas tardes a todos en Latinoamérica, tardes, noches para algunos. Bienvenidos a este nuevo espacio, bienvenidos a este co-branded con nuestro aliado Infobip. Hoy vamos a estar hablando del cookieless, del mundo sin cookies. Como somos la generación de Plaza Sésamo, ¿se acuerdan de Enrique el come galletas, no? Se están acabando las galletas. Y hay que estar preparado en nuestras organizaciones para adaptarnos a este nuevo paradigma que nos enfrentamos en las diferentes organizaciones. Mi nombre es Ricardo Larte, tengo el gusto de ser para hoy su host en este co-branded sobre el cookieless con Infobip. Y bueno, un gusto estar como siempre aquí con todos nuestros colegas y amigos de la comunidad. Unos anuncios importantes antes de comenzar. Hemos hecho algunos ajustes
en nuestro sistema de alianzas con los business partners y hemos incluido una nueva alianza que le hemos denominado Alianza Basic, la cual le va a permitir a algunos de los aliados actuales que tenemos en una comunidad como la de los CMOs, poder estar en contacto y tener sinergias con otros C-levels de otras comunidades. Como saben, en CXO Forum tenemos el capítulo de CIOs, tenemos el capítulo de CMOs y tenemos el capítulo de CFOs. Entonces, vamos a comenzar a hacer sinergias entre los diferentes capítulos y este es uno de los inicios con los aliados que son los que nos dan la sostenibilidad de la comunidad. Otro de los anuncios importantes es que vamos a tener un fantástico oportunidad para encontrarnos con muchos de los colegas, en este caso de los CMOs de Latinoamérica. Ya están inscritos muchos de los CMOs de Ecuador, de Perú, de Chile, también tenemos varios confirmados. Y bueno, es una oportunidad fantástica. Y Cartagena, donde yo me encuentro situado, pues no solamente un gran punto de encuentro para Colombia, sino para toda la región. Así que los esperamos. Hay unas alianzas que tenemos con los organizadores de Más Cartagena, en donde tienen un descuento en la inscripción. Así que los valores que están expresados aquí están en pesos colombianos, pero igualmente su equivalente en dólares o a través de los medios de pago que tengan. La verdad es una muy buena inversión. Creo que el contenido está muy interesante, además bueno, entrando otra vez a estos momentos presenciales, yo creo que Cartagena se presta mucho para eso. Así que los invitamos a que se inscriban y tomen ventaja de esta nueva actividad que podemos tener juntos. Invitación a participar, pues vamos a tener el chat disponible, vamos a tener disponible también espacio para preguntas. Se trata de que esto no sea un evento más, sino un encuentro de la comunidad en donde podamos interactuar. Bien, sin más preámbulos, quiero presentarles a Vivian Jones, un gran líder de la región. Vivian es el responsable, es el VP de la TAM de Infobip. Es un profesional que ya lleva más de 20 años, ¿no?, en la industria de tecnología, medios de pagos, en el sector financiero. Ha trabajado también muy intensamente. Y bueno, en los últimos años es este líder de Infobip. Infobip es una organización que no deja de sorprendernos con todas sus soluciones que tiene alrededor de la omnicanalidad y de los sistemas de comunicación. Bien, preguntas las vamos a dejar para el final. Voy a dejar de compartir y aquí le cedo la palabra a Vivian. Vivian, buenas tardes y buenas tardes de nuevo a todos en la región. Vivian, cuéntanos, ¿cómo vamos a vivir sin cookies? ¿Puedes presentar? Bueno, claro que sí, Ricardo, muchas gracias. Ya voy a compartir aquí mi presentación. Ustedes solo díganme si la pueden ver y así podemos arrancar. Perfecto, ya la estamos viendo. Bueno, muy bien. Entonces, nada, Ricardo ya hizo mi introducción. Ricardo, muchas gracias. Lo primero que les quiero decir es que esta no es una clase de cocina. No vamos a aprender a preparar galletitas como decía Ricardo al principio. Pero sí es algo muy importante que creemos de alta relevancia para, en realidad, todas las compañías que de alguna u otra manera están en el mundo digital. Y ya suena repetitivo, pero pues se vino la transformación digital ya hace muchos años. Es una frase ya muy acuñada en todas las industrias. Y lo que vimos durante la pandemia, pues ni qué decir, que se aceleró inclusive esa transformación digital, pero también en paralelo se vinieron temas muy relevantes, sobre todo del lado de la protección de datos de esos consumidores, que en este caso, de los cuales recopilamos mucha información en los canales digitales.
Entonces, ¿cómo las compañías se enfrentan a un reto de digitalización, a un reto de transformación digital, a un reto de la inmediatez, a un reto de que el cliente cada vez quiere que la empresa sepa más de él y lo trate como lo que es, como un cliente y no como un número más? Entonces, dejamos un poco de crecer en esos canales tradicionales y donde las personas o los consumidores no los lográbamos identificar, a canales digitales donde nosotros podemos saber el cliente, inclusive dónde está en todo momento. Cómo esas iniciativas desde el lado de marketing y desde el lado de ventas y desde el lado de las áreas de innovación y digitales sobre todo, no chocan con las áreas de cumplimiento y de regulaciones en muchos países y en muchas regiones del mundo, como lo es la privacidad de los datos, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, en Europa temas regulatorios como GDPR, que son de los más fuertes a nivel global y se han vuelto un estándar a seguir en América, en Europa, obviamente por la regulación, pero en África y en Asia Pacífico vemos cómo empiezan a surgir regulaciones, tanto locales como regionales, alrededor de la protección de los datos. Entonces, algo que desde el consumidor cada vez lo pide y es una experiencia digital sin fricción, pero del otro lado una regulación que lo que busca es proteger a ese consumidor, pero para poderla habilitar y poder cumplir con esa regulación, pues estamos generando fricción, ¿sí? Y esto es lo que nos lleva al tema de hoy, de las compañías que han tomado más en serio el tema de protección de los datos. En su momento fue Apple y fue de las primeras que dijo en Safari no más cookies, donde cookies obviamente de seguimiento a los clientes y al tráfico de los consumidores. Pero de ahí vino Microsoft también con sus exploradores y finalmente el último en tomar la decisión ha sido Google, ¿sí? Que de hecho inicialmente nos dijo que en el 2000 se acababan las cookies en Chrome y lo fue extendiendo a 2022 y hoy ya nos pone una nueva fecha y pareciera que es la última hacia 2023. Entonces, hacia finales de 2023 la idea es que ya no vamos a tener más las cookies de seguimiento a los clientes. Entonces, con eso como preámbulo, pues traje un par de slides, realmente 3, 4 slides que abran la conversación, porque como decía Ricardo, lo que queremos es conversar de cómo estamos viendo este reto en las diferentes organizaciones. Nos fuimos hacia la digitalización, pero ahora estamos teniendo como un freno en seco de, bueno, si yo dependía de esto, ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces es importante saber pues, que el mundo no se va a acabar, pero sí cómo lo deberíamos abordar. ¿Sí? Entonces, pues lo primero que es una cookie, como para poner un precedente, significados pueden haber diferentes, pero pues realmente son aquellos fragmentos de código que yo almaceno cuando un usuario pues está navegando en alguna página. En este caso, las cookies de rastreo de los clientes o de los consumidores, pues lo que van a permitir es eso, ¿sí? Se utilizan para rastrear a cada uno de los usuarios en aquellos sitios web que no pertenecen a la compañía. ¿Qué quiere decir? Pues que yo puedo tener en mi portal mis propias cookies, sí, pero estas que estamos hablando son precisamente las que en el explorador quedan almacenadas como una porción de código y definitivamente el usuario puede estar autenticado o no, dependiendo de cómo quiera navegar, anónimo o autenticado, pues dependiendo de eso va a compartir o no información. Y esas cookies pues se empiezan a usar para que las diferentes empresas en el mundo digital pues entiendan el recorrido del consumidor, los gustos, qué tanto se demora en una página, en otra, etcétera, ¿no? Y tenemos un poco para entrar en la discusión 3 tipos de cookies
que podríamos decir son relevantes. Entonces, la primera, cookies de tipo técnico, que básicamente son aquellas que permiten detectar en qué momento se está navegando y si lo está haciendo, como decía yo ahorita, de manera anónima o registrada, perdón, o registrada. Cookies de análisis, capaces de extraer importantes datos como los productos más consultados por el usuario, los picos de uso del navegador, el idioma, las secciones visitadas, etc. Entonces, uno empieza a entender que hay una serie de información súper valiosa para segmentar a los clientes. Y están las cookies publicitarias, que son aquellas que se muestran al usuario en una determinada publicidad en función del comportamiento de navegación, o su país de residencia, o su idioma, lo que llamamos el contexto en el cual está ese consumidor. Entonces aquí es muy importante setear esa expectativa. ¿Qué va a pasar? Pues que dejo de entender si el usuario está registrado, pues obviamente información valiosa de por dónde recorrió esos diferentes portales o esas diferentes páginas donde entró a navegar. Puede ser que algún segmento que yo quiera tener para una campaña dependa del idioma o dependa del país o dependa de alguna otra información que pueda ser capturada por estas cookies. ¿Y por qué es importante? Pues porque precisamente en el mundo de marketing, en el mundo de las campañas, pues nosotros siempre, entre más información podamos tener para los segmentos, pues vamos a ser, o creemos que podemos ser más asertivos, ¿sí? ¿Y por qué digo creemos ser? Pues porque precisamente tenemos mucha analítica en las empresas tratando de segmentar de una mejor manera a los clientes. Y esto, mal que bien, se podría decir que las compañías lo hacen hace muchos años y lo hacen bien, de cierta manera. Ese primer segmento para yo saber cómo diseño mi producto o servicio y cómo pues le llego con una oferta, pues es muy importante, porque es, digamos que, a quién le voy a lanzar esa campaña. Pero después, obviamente, las cookies me van a ayudar a microsegmentar y a hipersegmentar esos clientes, porque realmente lo que voy a empezar a darme cuenta es que efectivamente los clientes están cambiando permanentemente de esos grandes segmentos y se están moviendo a microsegmentos mucho más pequeños, que en algún momento inclusive tuvimos una tendencia que hoy se mantiene de esos segmentos de uno. O sea, no es un segmento de miles o millones, es un segmento de uno. O sea, casi que hay un segmento o un microsegmento por cada cliente que yo tenga o potencial cliente. ¿Y esto por qué? Pues porque precisamente me muevo entre el segmento inicial, de acuerdo a unas variables demográficas, probablemente las más amplias, me muevo a unas variables de contexto. Y esas variables de contexto son como las que mencionábamos ahorita, y es dónde estoy, ¿sí? Esa ubicación geográfica se vuelve importante porque de pronto la oferta que me llegue ahorita probablemente sí me guste, pero estoy de viaje, estoy de vacaciones o estoy en un país donde no puedo redimirla, entonces el contexto se hace importante. El clima, entonces está haciendo mucho calor y la oferta viene de una cafetería que me ofrece una bebida caliente, pues si está haciendo mucho calor probablemente lo que quiera es una bebida refrescante, o la hora del día, muchas otras variables que hacen que de pronto Ricardo y yo estemos en el mismo macro segmento, pero no en el mismo micro segmento. Él ahorita está en Cartagena, yo estoy en Bogotá, allá puede estar haciendo un sol muy agradable, acá está lloviendo, y eso hace que la oferta en ese momento de pronto sea la adecuada, pero no la relevante, ¿no? Y la relevancia de la oferta depende mucho de ese contexto, ¿cierto? Y después vamos a hablar un poco más de otras variables que inclusive se vuelven interesantes, pero ya desde el lado de la solución a esta data de terceros, ¿sí? Entonces, lo primero es
la definición, digamos, de para qué yo uso hoy esas cookies y por qué son relevantes. Entonces, hay muchas tecnologías asociadas a organizar, recopilar esas cookies y mostrármela de una manera mucho más simple. Entonces, todas estas tecnologías, tanto on-premise como en la nube, que permiten identificar variables de contexto de los clientes con información de terceros, mucha de ella anonimizada, mucha de ella que no sabemos su origen, mucha de ella, y cuando digo origen no puede ser, no necesariamente que sea un origen inadecuado o que haya sido capturada sin autorización del cliente, probablemente con todas las reglas de protección de datos, pero cuando digo no sé la fuente es que no sé qué tan actualizada esté esa data de ese cliente o de ese prospecto y esté usando de pronto una escopeta de perdigones pensando que estoy usando a un francotirador, ¿sí? Porque para eso sirven las cookies, para ser más francotirador. Entonces, en ese sentido, hay mucha información de terceros, hay muchas plataformas que usan esa información de terceros, pero son tantos los terceros que después uno no sabe si ese tercero actualizó la data, no la actualizó, si hoy hoy sigue siendo relevante o no. Y eso, pues al final, implica que las campañas de marketing pues tengan porcentajes de conversión, perdón, muy bajas. 3, 5% probablemente sea un porcentaje importante de conversión. Entonces, cuando uno de cada 100 pesos, dólares, la moneda que quieran poner, pues solo va a recuperar 5 de esos 100 o 3 de esos 100, pues no es tan rentable, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay dos problemáticas. Desde la empresa, como ya no voy a tener esa información de terceros y necesito empezar a recopilar información de primera mano, o sea, información que llamamos no third party data, sino first party data, ¿sí? O sea, cómo esa información ya la recopilo yo directamente con el usuario y no la recopila un tercero y me la comparte, ¿sí? Ese va a ser un primer reto, pero además, ¿cómo aprovecho eso para inclusive empezar a ser más rentable, si se puede decir, desde el punto de vista de la conversión de esas campañas, ¿sí? Un segundo aporte que quería darles es, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a recopilar datos directamente de mis potenciales clientes. Y la primera pregunta que surge es, pues, ¿están dispuestos ellos a compartir los datos? Si está todo este tema de protección de datos, de todas estas normativas, de todas estas regulaciones de la protección de los datos de los consumidores, pues debe ser porque no solo los gobiernos quieren protegerlos, sino porque ellos en algún momento se sintieron amenazados en que estaban compartiendo demasiada información a compañías que no garantizaban la privacidad de esa información. Entonces, por ejemplo, aquí hay un estudio de Accenture que nos dice que 83% de los consumidores están dispuestos a compartir sus datos con una empresa, pero si a cambio reciben una experiencia personalizada. O sea, hay muchas personas que realmente están dispuestas a compartir sus datos. Ahora bien, con un propósito, ¿sí? Y ese propósito es que yo perciba una mejora en la experiencia y que esa experiencia empiece a ser personalizada. O sea, si ya saben mis datos personales, ya saben mi edad, ya saben dónde vivo, ya saben el clima en donde estoy, la ubicación geográfica, ya saben todo eso, pues yo sí esperaría que las ofertas sean cada vez más asertivas, o sea, que me envíen ofertas de cosas que a mí sí me gustan y que basadas en el contexto las voy a poder redimir, digamos, en ese caso, ¿no? Entonces, sorprende el número, porque entonces, ¿por qué los países, y en este caso toda la Unión Europea con GDPR, están tan preocupados por la privacidad de los datos? Pues porque obviamente
si vamos a confiar en esa empresa, lo que queremos es garantizar que esa empresa use esos datos en beneficio mío y que de pronto no hayan brechas de seguridad que terminen terceros aprovechando esa data para cometer fraude, por ejemplo. Fraude por suplantación o todo esto de ingeniería social inversa que logran hacer en las redes sociales para tener mucha información mía que después le permita a esa persona cometer un fraude en una entidad porque me suplanta. Tiene tanta información mía que me logra suplantar y acceder a mis productos, sea financieros en un banco, una fintech, o sea hacer compras en un e-commerce, dependiendo de toda la información que pueda llegar a tener. Entonces, en ese sentido, el primer punto para empezar a resolver la problemática de las cookies es: ¿sí voy a poder recopilar esa información de mis consumidores? La respuesta es sí. 83% de ellos dicen que sí. Ahora bien, si en contraprestación tienen una experiencia diferenciada y personalizada. Entonces, no es simplemente empezar a enviar mails masivos diciéndole al cliente o al potencial consumidor, decirle, ¿sabes qué? Es que necesito tu nombre, tu apellido, tu número de cédula, tu edad, tu raza, tu lugar donde vives, etcétera, etcétera. No sin empezar a ofrecerle una experiencia personalizada. Entonces, las compañías lo que estamos invitadas es a crear esa experiencia personalizada que motive al consumidor a compartir los datos, ¿sí? Y eso no es un solo momento en el tiempo. Eso es en toda la jornada del cliente. Entonces, probablemente en la primera etapa de engagement yo logre algunos datos y después en la medida en que le voy ofreciendo esa experiencia personalizada y diferenciada, pues él empieza a confiar en mí como empresa y empieza a compartirme más datos hasta que yo en algún momento tengo una vista 360 de ese cliente, lo conozco muy bien y le puedo llegar de una manera mucho más asertiva. Y eso es lo que valora el usuario. Por otro lado, tenemos estudios en la región, en Latinoamérica, que nos dicen que al revés. El cliente cuando no nota una experiencia personalizada está dispuesto en un porcentaje muy alto, más allá del 50%, de cambiar de empresa, ¿no? De cambiar de banco, de cambiar de retail, de cambiar de e-commerce, si nota que la experiencia no es la adecuada, ¿sí? Y está el típico informe en donde la respuesta más alta a una potencial pérdida de un cliente en el sector financiero, por ejemplo, está dada en la famosa llamada al call center, ¿sí? Cuando yo llamo por un problema, no encontré la respuesta en los otros canales digitales, llamo para tener la solución, me tienen ahí media hora contando mi historia, después de eso me dicen, esto no es conmigo, déjeme le transfiero la llamada, y esa transferencia llamada, uno dice, miércoles, estoy en problemas porque pues la siguiente persona, el siguiente agente que contesta normalmente me va a pedir otra vez mi cédula o mi documento de identidad, mi nombre y cuál es mi problema, ¿sí? Sabiendo que ya estuve media hora hablando con otra persona de la misma compañía sobre el mismo problema. Y así puede pasar mucho tiempo hasta que la frustración lleva a simplemente colgar la llamada y cambiar de banco en este caso, según el estudio que hicimos en Latinoamérica. Y de hecho, es un estudio que dependiendo del país, se los podemos compartir, dependiendo del país, pues es más elevado o no el potencial de pérdida de ese cliente por esa mala experiencia. Entonces tenemos los dos extremos. El extremo de no doy una experiencia personalizada y congruente, porque ahorita vamos a hablar del tema de omnicanalidad en todos los canales. No es consistente la experiencia en todos los canales. Pareciera que no es una sola empresa con varios canales, sino varias empresas con un único canal. Y de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, tener esa experiencia personalizada en todos los canales de atención a mi cliente y que sea estándar, que sea no solo personalizada, sino congruente en todos los canales, va a hacer que ese cliente empiece a percibir ese cambio en la experiencia
Y de ese lado tengo dos caminos. Si de verdad la logro, 83% de ellos me van a compartir sus datos, que implica que cada vez voy a mejorar esa experiencia porque tengo más información de ellos. Pero tengo el otro camino y es no la logro, y más del 50% están dispuestos inclusive a dejar de consumir conmigo como empresa y cambiarse a la competencia. Entonces, son dos extremos, dos caras de la misma moneda, en donde yo soy el que tengo la posibilidad como empresa, como compañía, de llevar al cliente hacia la mejor de ellas, que es que sí efectivamente compartan sus datos, y por el otro lado reduzcan la posibilidad de pérdida de ese cliente. Eso se vuelve muy, muy importante. Entonces, ya tenemos el problema identificado, tenemos una primera respuesta y es si por donde debería orientarme voy a tener receptividad por parte de los clientes. Entonces la primera respuesta es sí, voy a dejar de tener esa data de terceros, pero del otro lado voy a poder empezar a crear esa base de datos de clientes o potenciales clientes con datos que ellos están dispuestos a compartir. ¿Eso cómo lo debería hacer? Entonces, aquí viene una primera aproximación. Y es, yo debería poder construir, desarrollar, comprar algo que llamamos un CDP. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de CDP? Pues porque es la forma como hoy las compañías, tanto grandes como medianas, están abordando el tema de no tener más data de tercero. Entonces, ¿qué es un CDP? Primero, ¿qué son esas iniciales? ¿Sí? Customer Data Platform, una plataforma de datos de cliente. ¿Sí? Es un software que recopila datos de un cliente desde sus diferentes puntos de contacto con la marca para almacenarlos básicamente en una base de datos unificada que permita crear perfiles de cliente. Entonces, esto es como la panacea, ¿no? Lo que antes hacía un tercero por mí, ahora lo voy a tener que hacer yo, porque deja de existir esa data de terceros. Entonces, ahora lo hago yo, ¿sí? ¿Y qué beneficios trae? Pues, de los primeros y más valiosos es que yo sé qué tan actualizada y relevante sigue siendo esa data para mí, la data de mis clientes, no como cuando la manejaban los terceros, que yo confiaba en esa data de terceros sin saber si estaba actualizada, si era relevante, y definitivamente tenía que confiar en ello. Ahora, por lo menos yo tengo el control de esa data y dependiendo de qué tan buena sea la experiencia, ya sabemos, más data voy a obtener de mis clientes. Lo segundo es que es data menos anónima y más, digamos que de personas reales, ¿no? En los cookies yo normalmente tenía información asociada al navegador, ¿sí? Acá, y de acuerdo a ese navegador, pues dónde estaba y la IP y todo esto, pues yo sabía cierta información valiosa. De este lado es información propia y cercana del cliente y privada del cliente, ¿no? Entonces, datos completos con nombre, apellido, edad, etcétera, que no tengo que asumirlos, sino que definitivamente el cliente decidió compartirlos, ¿no? ¿Qué tipo de información yo voy a almacenar en un CDP entonces? Puntos de contacto, ¿sí? Entonces, la recolección de datos debería hacerse durante todo el recorrido, toda esa jornada del cliente, ¿sí? En todos esos micromomentos que el cliente interactúa con la marca, e ir construyendo lo que yo llamaría la huella digital de mi cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no la información pues, se va a fragmentar y posteriormente pueda tener perfiles de clientes incompletos o erróneos simplemente, ¿sí? Entonces, un primer punto importante, el CDP debería estar entonces, ¿qué? Conectado con todos los puntos de interacción que tiene mi cliente con la marca. O sea, todos los canales. Por eso la palabra omnicanalidad les dije que la iba a empezar a mencionar después. Lo siguiente es
es un sistema que me va a permitir unificar los datos. ¿Por qué? Porque entonces yo hoy tengo datos en el CRM, yo tengo datos en el ERP, yo tengo datos, de pronto tengo clientes que también son empleados, entonces en la plataforma de HCM, yo tengo datos en la agencia que me maneja las redes sociales, yo tengo datos en la agencia que me maneja la publicidad, en la que maneja las campañas, en el contact center que maneja las campañas para atraer clientes, en el BPO que maneja las campañas, en el contact center que maneja las llamadas de entrada de soporte. Entonces yo tengo datos del cliente en todas partes y normalmente son silos porque no están conectados, ¿sí? Y empiezan los problemas, ¿no? Un tema tan sencillo, nosotros tenemos clientes en la región y pues en el mundo también, pero en la región casos particulares, sobre todo en el sector financiero y de retail, porque tienen muchos clientes, que normalmente tercerizan la atención al cliente. Entonces, yo compré algo, necesito cambiarlo, hago una llamada y quien me contesta es un tercero, no es la empresa. Y está bien. Pero el problema es que los datos míos, que se los provee la empresa a ese tercero, no son actualizados con esa llamada, ¿sí? Entonces yo cuelgo esa llamada, esperando respuesta, pasan unos días, no hay solución, vuelvo a llamar. Me contesta otro tercero, porque esa empresa es tan grande que tiene tercerizada la atención al cliente, no en un contact center, no en un BPO, sino en varios. Pues casualmente estuve de malas y me contestó otro call center. Yo no sé porque yo estoy llamando a la empresa, no al call center. Pues esa empresa no tiene los datos del recurso que yo puse el día anterior. Entonces no tienen ni idea cuál es mi problema. Entonces, el ejemplo que les daba ahorita, repita el problema, ¿sí? Vuelva y cargue datos. Pero esa data no se sincroniza con nadie. Entonces la empresa nunca tiene los datos actualizados de esa jornada del cliente, ni en la parte de campañas, porque ya lo dijimos, ni en la parte de la compra, pero tampoco en la postventa, ¿sí? Entonces, unificar los datos en un solo punto es importante. Y algunos dirán, bueno, ¿y ese no era el CRM? El que venía con la misión de integrar todos los datos del cliente. De cierta manera, sí, pero ¿cuáles datos? ¿Sí? Dependiendo del tipo de CRM que tengo. Si es el CRM de ventas, pues las oportunidades de ventas que tengo con ese cliente, e información relacionada con el cliente y las oportunidades, si es un negocio B2B, por ejemplo. El CRM de marketing, pues sí, ahí están las campañas, los segmentos que ya hablamos, que eso asumimos que lo estamos manejando bien. Y ahí está información básicamente de eso, de las campañas que yo le he enviado a esos clientes y cuál ha sido la receptividad de esas campañas. Y si es CRM de servicio, pues la información del soporte que ese cliente ha recibido postventa, ¿sí? Pero ¿dónde están las interacciones con los canales? Eso no está en el CRM, ¿sí? Pues cuando hablamos de la huella digital, yo no almaceno en un CRM que Vivian, que es cliente de una empresa, entró al portal de esa empresa y se demoró 10 segundos en la página principal, después fue, no sé si es un banco, a la zona donde están los créditos y ahí se demoró un buen rato y después bajó a la tarjeta de crédito y se quedó ahí unos 10 minutos. Probablemente Vivian necesita una tarjeta, ¿sí? Es lo más probable. Pero si además después por WhatsApp trata de interactuar con el bot del banco y le pregunta sobre tasas de la tarjeta de crédito, ¿sí? Pues la próxima vez que yo vaya a una sucursal de un banco, si es que voy, o a algún canal digital, pues ya el banco debería saber que yo estoy buscando una tarjeta, ¿no? Eso no se logra porque la data están en silos, cada pedacito de la interacción con el cliente o cada canal decidió tener una base de datos separada y nadie la unificó, ¿sí? Entonces, CDP, a diferencia de un CRM, básicamente es la información de las interacciones del cliente con la marca en los diferentes canales. Eso es lo que hace finalmente, lo que trataba de hacer la cookie, pero de manera anónima y de manera tercerizada, ¿sí? Y
la perfilación de los clientes. Entonces, una vez recolectada, unificada esa información de datos primarios, dentro de un único sistema, pues ahora sí perfilémoslos, ¿sí? ¿Eso qué va a permitir? Pues definir características, patrones de comportamiento, para después poder ofrecer experiencias ya no personalizadas, sino hiperpersonalizadas, como lo decía al principio. Entonces, es muy importante que en ese sentido entendamos qué es un CDP, para qué sirve y por qué se vuelve tan relevante en este mundo sin cookies, ¿sí? Porque al final lo que yo necesito es seguir teniendo información para poder seguir segmentando, pero cada vez en ese sentido que la pueda utilizar en los diferentes puntos de contacto que tiene mi cliente con la marca. Y aquí vamos a un punto muy relevante, porque precisamente los clientes, desde el punto de vista de las marcas, hemos decidido siempre que abrimos un canal y nosotros somos los que decidimos ese canal para quién es, ¿sí? Entonces decimos que las redes sociales son para los jóvenes, los millennials, etcétera, etcétera, y eso no necesariamente es así, porque depende del cliente si es muy digital o no, si les gustan las redes sociales o no, si prefiere un canal conversacional o no, si prefiere más bien una llamada telefónica, si prefiere visitar el sitio físico, si prefiere un email porque tienen todo el detalle con los adjuntos, o si simplemente un SMS que le recuerde. Entonces, el canal no está siempre determinado para un cliente en particular o un segmento de cliente en particular. El cliente se mueve de un canal a otro sin nosotros darnos cuenta. Y lo importante es que en donde el cliente nos quiera encontrar en ese momento, nosotros estemos y tengamos la información relevante de todas las interacciones que tuvo en los otros canales para poder continuar una conversación. Ese es el concepto principal. Hay una única conversación del cliente con la empresa y no conversaciones separadas por cada canal. Eso es lo que va a hacer la diferencia entre multicanalidad, que sería yo tengo muchos canales y por todos atiendo a mi cliente, pero de manera no sincronizada. Omnicanalidad es cuando me vuelvo omnipresente en los canales. Entonces sí logro que si el cliente empezó poniendo una queja vía un tweet y yo después lo abordé por WhatsApp y él después me envió un email con más detalle y yo le envié un SMS recordándole algo y después vino al sitio físico si es que tengo un canal físico, etcétera, que todas esas interacciones la empresa las pueda tener en un único repositorio y pueda ver que de verdad sí es una única conversación. Cliente-empresa, lo único que cambió fue el canal. Entonces, un pedazo de la conversación fue en un canal, se inició en uno, se continuó en otro y finalmente se terminó en otro. Pero es una conversación. Ahí es donde el cliente empieza a ver que sí hay una experiencia diferenciada, que sí hay una experiencia personalizada y obviamente vamos a lograr fidelizar ese cliente. Más allá de la fidelización, es que ese cliente ya no es solo un cliente, sino un fan de la marca, porque efectivamente siente que lo atendemos de una manera personalizada. Entonces, se vuelve muy relevante que al yo ahora sí haber construido mi base de datos única para almacenar los datos de primera mano de mi cliente, pero sobre todo esas interacciones que mi cliente tiene con la marca en los diferentes canales, después pueda aprovecharlo para una verdadera omnicanalidad. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿cómo logro de verdad implementar una estrategia de omnicanalidad para mi compañía? Pues un CDP es fundamental. Porque uno diría, bueno, pues los canales son importantes. Sí, pero entre más canales yo utilice sin una unificación vía un CDP, pues voy a estar en problemas porque los clientes van a percibir que está desligada la conversación. Entonces ahí es donde yo digo, no es una empresa con varios canales, con una única conversación, sino pareciera que son varios canales de varias empresas totalmente diferentes, no conectados. Entonces hay muchas conversaciones, ¿sí? Y ahí es donde precisamente aumento la posibilidad de pérdida de esos clientes. Finalmente,
eso mostrado en una gráfica, discúlpenme que se vea de pronto muy técnica y con nombres y todo, pero yo la resumiría en 3 grandes cosas, ¿sí? En la parte de abajo, los canales, ¿sí? Todos los canales que ustedes se imaginen, redes sociales, SMS, email, aplicaciones de chat como WhatsApp, como Telegram, etcétera, RCS, mensajes de voz, llamadas, videos, etcétera. O sea, todos los canales, no importa cuál, que yo decidí habilitar para contactarme con mis clientes o potenciales clientes. Y en la parte de arriba, las diferentes soluciones que yo utilizo, datos de ese cliente para comunicarme vía esos canales. Entonces, llámese el CRM, llámese el ERP, llámese la plataforma de Campaign Manager, de Customer Engagement, llámese el Contact Center, llámese un bot, cualquiera de ellas, ¿sí? Y en la mitad, esa plataforma de datos de cliente, ese CDP, que lo que va a permitir es crear ese perfil de cliente enriquecido para una comunicación más dirigida, obviamente basada en esos datos que les decía, demográficos inicialmente, pero después de comportamiento, de interacción, transaccionales, etc. Ahora bien, ¿cómo unimos pues el retorno sobre la inversión, que era al final lo interesante? O sea, si se me va a disminuir la asertividad de mis campañas si no uso cookies, usando un CDP, ¿lo voy a mejorar? La respuesta es sí. Y hay estudios que ya muestran, y hay casos de uso que ya muestran, que cuando simplemente, no porque uno use o no cookies, pero simplemente con el hecho de tener el segmento correcto, que lo logro de una manera mucho más asertiva con el CDP, porque ahí no solo tengo información demográfica, sino de comportamiento y de las interacciones que ese cliente tiene en los diferentes canales, pues el segmento es un segmento mucho más pequeño. Es ese hipersegmentación que les hablamos. Pero si después le agrego contexto, que decíamos era esa data adicional variable, que todos los días yo puedo estar en un sitio geográfico diferente, en un clima diferente, etcétera. Eso es contexto. Pero además le sumo un tercero, que se los debía cuando hablábamos de los canales, y es el canal de preferencia del cliente, ¿sí? Pues voy a subir de ese 3-5% que hablábamos al principio de conversión a probablemente un 20-25% según las encuestas a los clientes que ya usan una estrategia de esta. Entonces, definitivamente, sí hay un retorno sobre la inversión si yo abordo el tema de no tener ya información de terceros, lo abordo de una manera adecuada, tenga o no tenga cookies. El día que se vayan definitivamente de Chrome, y Chrome se vuelve relevante es porque el 65% de los clientes lo usan, pues el día que se vayan, pues obviamente voy a perder mucha data, pero si desde antes, inclusive teniendo la data de los cookies, yo implemento una estrategia de este estilo, pues voy directo al ROI de las campañas. De 3 a 5, paso a 20-25. Porque tengo ya no una variable, bueno, no una variable, sino una parte de las variables que determinan el segmento, sino también el contexto, pero también el canal de preferencia del cliente. Eso es lo que termina pasando en un ejemplo, es el mismo ejemplo de ahorita, me envían una campaña de un producto que sí me gusta, o sea, si estoy en el segmento adecuado, estoy en el contexto adecuado, o sea, si estoy en Bogotá con el clima adecuado, con la hora del día adecuada, entonces es relevante para mí en ese momento, pero además me la envían en mi canal de preferencia. Entonces, si a mí me envían esa misma campaña muy bonita, me gusta, en el contexto adecuado, pero me la envían por email, pues yo el email no lo voy a leer. ¿Sí? O me hacen una llamada, pues ni contesto porque es un número extraño. ¿Sí? Pero si a mí me lo envían por WhatsApp, particularmente a mí, pues la posibilidad de yo aceptar esa oferta se dispara, porque me llegó en el canal de preferencia. Entonces, es un plus el que yo tenga un CDP interconectado con todos mis canales, porque entonces el CDP que empieza a entender no solo mi interacción en cada canal, sino en cuál canal
puede ser esa campaña más asertiva para ese cliente en particular. Y ahí sí que con 3 componentes, pues la posibilidad de casi que nanosegmentar, pues se vuelve muy fácil, ¿sí? Hay múltiples segmentos, múltiples contextos, pero además múltiples canales. Cuando yo logro las 3, el potencial de asertividad en una campaña se dispara enormemente. Entonces, esta parte, como les digo, o bien todo lo técnico del slide, solo para entender que abajo están los canales, en la mitad, orquestando, está el CDP y arriba las soluciones que de alguna manera interactúan con los clientes. Entonces, en nuestro caso, solo para que lo entiendan, una plataforma multicanal de engagement, cualquiera que tengan, no tiene que ser la nuestra, pero una campaña de orquestación de campañas de marketing que pase por el CDP y no solo vaya directo a los canales, se vuelve muy relevante, pero después en la mitad está todo el tema de soporte al cliente, entonces un contact center que permita que la interacción del cliente, no importa por dónde, normalmente esto es inbound, ¿no? El cliente llamando a pedir ayuda, no importa por qué canal pida la ayuda y si la segunda llamada ya no es una llamada, sino un mensaje en las redes sociales o un email o cualquier otro. Y el tercero, solo para simplificar, pues una fábrica de bots que permita con inteligencia artificial automatizar mucho de las interacciones que yo tengo con los clientes. Si eso más el CRM más muchas otras soluciones, yo las conecto al CDP, pues el CDP me genera ese plus adicional y es que no solo capta la interacción del cliente en toda la jornada, sino que además empieza a entender cuáles son sus canales de preferencia, muchas veces inclusive por la hora. En la mañana estoy conectado a las redes sociales, entonces ahí quiero comunicarme con la marca, pero a mediodía estoy en WhatsApp, entonces prefiero en una aplicación de chat. Y por la noche de pronto más descansado quiero leer emails, entonces tengo el tiempo para leer los emails, entonces puedo estar inclusive cambiando de canal dependiendo de la hora del día. Todo esto lo que va a permitir es que haya una interacción mucho más asertiva y que efectivamente no solo pensemos en que definitivamente tengo que hacer algo con la data que ya voy a dejar de recibir de las cookies, pero que definitivamente lo que estoy pensando no es solo en eso, que se viene el apocalipsis de las cookies, sino cómo voy a abordar la comunicación con mis clientes de una manera estratégica. Y acá es súper importante que incluyan en esa estrategia lo que llamamos una plataforma de datos de cliente. No los quiero aburrir más con la teoría porque sí quiero que podamos abrir la discusión. Yo solo tenía un par de slides más, es clientes que ya han hecho esto en alguna parte del mundo, que trabajan con nosotros. No es la idea de hacer aquí publicidad, simplemente darles las gracias. Aquí hay un QR por si quisieran profundizar más. Los que de pronto estamos conectados en LinkedIn, hace no mucho publiqué un artículo que les puedo dejar en el chat, el link sobre este tema, sobre el riesgo de no tener un plan, básicamente. La conversación acá es, ¿saben qué? No tengo un plan, pues acá hay una idea de cómo empezar a abordarlo. Ya tengo el plan y ya tengo el CDP y entonces qué experiencia he tenido. Eso es un poco también lo que quisiéramos compartir el día de hoy. Entonces, pues nada, muchas gracias por el tiempo, por escucharme y simplemente pues que abramos esto a una conversación. No sé, Ricardo, si tenemos alguna pregunta en el chat o queramos abrir el micrófono y pues empecemos esta conversación, que realmente lo interesante, compartir las experiencias. Por supuesto, tenemos de las dos, tenemos preguntas y están abiertas ya todos los canales en esta plataforma para que interactuemos, para que sea un encuentro y subamos ese nivel de inteligencia colectiva. Vivian, lo primero que dicen es un problema mayúsculo, ¿sí? ¿Quién administra el CDP? ¿Sería un intermediario más? ¿Necesitaría una nueva empresa que administre esta información? ¿Y quién le da prioridad? ¿Y qué información dar a la empresa? ¿Quién responde por esta información? Gracias. Esta pregunta la hace Iván Salas. Tenemos otras, pero comencemos con esa primera, Vivian.
Perfecto. Es bien interesante porque, bueno, lo primero es que no está más, obviamente, de moda involucrar temas técnicos en donde yo tendría que haber comprado, no sé, servidores, un licenciamiento, alguna cosa de este estilo. Son soluciones que hoy normalmente están en la nube, que se usan por consumo, digamos, de alguna manera. Particularmente la nuestra, no es por hacer publicidad, pero no tiene costo, digamos, que realmente, sino que viene como un módulo más para las plataformas y los canales que la compañía ofrece, porque no vemos la omnicanalidad sin un CDP, entonces pues realmente es primordial que esté. ¿Quién lo administra? Pues la experiencia que nosotros vemos es que realmente al estar interconectado con los canales y las aplicaciones, al final son ellas mismas quienes nutren al CDP. Entonces no hay alguien digitándole datos, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? No es como un CRM yo ahí capturando Ricardo, ¿sí? Su cédula, sus datos bancarios, etcétera. Esto se alimenta con las interacciones del cliente en las diferentes plataformas y en los diferentes canales. Entonces, lo que yo debo hacer es una buena integración con esas plataformas para que él se empiece a alimentar. Y después, pues el provecho viene es cuando las plataformas aprovechan esa data para microsegmentar y empezar a sacarle provecho. Entonces, sí, definitivamente hay alguien que técnicamente la administra. En nuestro caso está en la nube, entonces nos encargamos de administrarla. No tienen ustedes que tener ninguna administración. Y la data normalmente no es data que yo capture en el CDP directamente, ¿sí? Lo que hago es interconectarla con plataformas. De pronto, una plataforma donde yo capture información, sea el CRM o el Contact Center o en alguna otra, la mayoría de canales pues, van a ser las interacciones del cliente, ¿sí? Entonces, todas esas interacciones del cliente, cuánto navegó en un portal, cada una de las páginas del portal, todo eso va quedando almacenado. Si chateó con un bot, pues toda la conversación con el bot. Si fue un email, etcétera. O sea, toda esa información pues están quedando en las plataformas y las interacciones con los canales pues van quedando registradas en el CDP. Entonces es una administración delegada, digamos, y no hay nadie definitivamente cargándole data, digitándole data al CDP. En realidad, Vivian, retomando, pues no es el apocalipsis, no es un problema, vamos a decir, es una gran oportunidad por lo que yo puedo ver. Hay una pregunta, inquietud de Juan Antonio Anegas que dice que, bueno, es decir, la solución es un CDP. Yo diría que sí, es tener una huella digital en este mundo cada vez más virtual. Pero él dice, pero perdemos igual información circunstancial, es parte de su inquietud. Cuando se eliminan las cookies, significa que cuando se genere publicidad en Google, Facebook, Instagram, no se va a tener información de gustos para segmentar la comunicación. Definitivamente no de terceros. O sea, digamos que esa información que venía de fuentes de terceros es la que ya no voy a tener. Pero recuerden, 83% de los clientes están dispuestos a compartir información. Si ven que hay un cambio en la experiencia y si esa experiencia es personalizada y es para él. O sea, uno siente como cliente que, oye, me están entendiendo mejor, ¿sí? Lo que termina pasando es que esa información, como ya la capturo yo como empresa, en la interacción que tiene mi cliente conmigo, pues es mucho más rica, ¿sí? Es mucho más rica. Y definitivamente, ¿qué empieza a pasar? Por ejemplo, hay industrias que están evolucionando para tener no data en tercer grado, tampoco en primer grado, que es esta, pero como en segundo grado, diríamos, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que yo ya compartí la data con alguna empresa de la industria y vía conceptos como Open Banking, Open Finance, pues yo decido autorizar que esa información que ya compartí con un banco, por ejemplo, ahora la comparta con una finca. Entonces, la misma información viajando de una empresa a otra, por ejemplo, ¿sí? Entonces empieza a haber colaboración, ¿sí?
definitivamente no es que se cierra y yo ya solo tengo la información que yo logro capturar de mi cliente, sino que empiezan a haber estrategias como la de Open Banking o Open Finance para empezar a compartir esa información. Por lo mismo, porque el cliente siente que la data es suya y él decide con quién la comparte. ¿Con quién? Ya vimos. Con el que le ofrezca una experiencia diferencial. Sí, yo creo que está justo ahí para abrir el canal. El retorno a la inversión, ¿dónde está? Está, pues, por el lado del cliente en su experiencia. Su experiencia va a estar más enriquecida en los diferentes canales. Se podría hablar con un buen CDP y una buena huella digital, se podría hablar de una buena experiencia en los diferentes canales. Y bueno, y para las organizaciones es una real conversación, ¿sí? No solamente por los hábitos que hoy podemos tener a través de las cookies, sino que obviamente la asertividad es mucho mayor con una muy buena digital, una huella digital y un CDP, ¿no? ¿Es así, Vivian? Sí, de acuerdo. Y digamos que un poco para compartirles experiencias ya concretas de clientes. Entonces, hay casos públicos que puedo decir con nombre propio. Hay una experiencia muy bonita en la región que es UNICEF, ¿sí? Es UNICEF. ¿Por qué digo que es muy bonita? Porque es incrementar las donaciones, ¿no? Entonces, como UNICEF con un CDP y con un concepto de omnicanalidad sobre ese CDP, pues empezó a ver que se aumentaban la retención, digamos, de los clientes, si lo podemos ver de esa manera. ¿Cuál es el cliente? Pues el que hace las donaciones. ¿Y qué es retener un cliente cuando dona? Pues que vuelva a donar, ¿no? Entonces, los números en ese caso son increíbles, más del 100%, para no dar la cifra exacta porque no la tengo acá, pero es increíble cómo esta entidad, que además es global, hizo este proyecto en Latinoamérica y empezó a notar un cambio sustancial, ¿sí? Las donaciones son por impulso muchas veces, pasa algo, hay una catástrofe ahí, algo, y entonces sentimos que tenemos el deber de ayudar, pero pasa, ¿sí? Pues UNICEF no es de ese tipo de donaciones, son más recurrentes, porque si no los programas no los pueden mantener. Entonces, cómo aumentó, llamémoslo, la retención de sus clientes, es maravilloso. Pero bancos, como definitivamente los bancos tienen normalmente una problemática, son muy buenos captando clientes nuevos, porque tienen una fuerza de ventas, inclusive a veces tercerizada, como el ejemplo que daba ahorita de que tienen 2, 3 BPOs llamando a los clientes desesperadamente. Entonces captan muchos clientes nuevos, pero su problemática está en la retención al final. O sea, al final hay bancos que pierden más clientes al final del mes que los que logran capturar al principio del mes. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema? ¿Sí? Le pago comisión al de ventas porque vendió, pero ¿a quién le cobro por perder los clientes? Entonces, ¿cómo yo, con una estrategia de conocimiento del cliente y de personalización de la oferta, capturo clientes, por ejemplo, en el banco rentables, que tengan una curva de rentabilidad rápida para el banco, que es importante para el banco que tenga clientes rentables y no clientes que den pérdida, por ejemplo, que solo se quejan y no consumen nada? Y del otro lado, ¿cómo retengo a los clientes? Con campañas de fidelización, digámoslo, ¿sí? ¿Cómo convierto a ese cliente en un fan? Y ahí tenemos el caso regional de Nubank, que casi publicidad no hacen, porque es el voz a voz que hizo que en Brasil creciera de la manera que creció y hoy está creciendo igual en México y en Colombia. Y entonces vemos cifras de hoy ya mencionan 70 millones de clientes en toda la región. Eso no lo hicieron, en una mayor proporción no lo hicieron con marketing, lo hicieron con el voz a voz. Entonces, ¿cómo con una estrategia adecuada, inclusive yo puedo dejar de tener esa escopeta de perdigones, vuelvo y repito, que dispara hacia donde sea a ver qué cae, a una estrategia más microsegmentada? Entonces, en ese sentido, sí hay unas experiencias muy interesantes. Retails que hoy en los canales digitales venden más que en un canal físico.
que obviamente la pandemia ayudó, pero ya la pandemia se acabó y siguen teniendo esos números muy interesantes. Pues porque decidieron tener bajo ese concepto de CDP una estrategia de omnicanalidad fuerte que lograra tener un retorno sobre esa inversión. Entonces, el punto es, yo pongo al cliente en el centro, siempre decimos lo mismo, pero de verdad ponerlo en el centro y empezar a diseñar esa estrategia alrededor de todo ese Customer Journey se vuelve muy, muy importante. Vivian, aquí hay un punto interesante que trae Jocelyn Pinto, que está en el mundo de la inmobiliaria. Es una industria que por naturaleza pues no tiene baja recompra, ¿no? El punto es, ¿qué pasa si el desafío es buscar mayor alcance para captar nuevos clientes basado en ciertos intereses? Y si ya no se tienen las estadísticas de otros sitios que visitan estos usuarios, ¿cómo lograr segmentar la publicidad a nuevos prospectos? Ok, siempre digamos que digamos que una estrategia de marketing siempre va a partir de una base inicial, ¿sí? Entonces, yo tengo un pequeño segmento que identifico, entonces a través de modelos analíticos pues hago esa segmentación y probablemente con otro modelo analítico decido cuál es la siguiente mejor oferta para ese cliente, ¿no? Eso parte de ahí. Ahora bien, lo que nos pasaba antes de esta aproximación era pues que sí, efectivamente creaba los segmentos, creaba las campañas, definía que Vivian era un candidato para este producto, ofrecérselo como siguiente mejor oferta, y me lo enviaban, ¿sí? Y así de manera masiva, pero definitivamente pasaba el tiempo, ¿sí? Después de 15 días, 20 días, nos dábamos cuenta o que había sido exitosa la campaña porque había vendido o definitivamente no había pasado absolutamente nada. Hoy en día es mucho más dinámico, hoy en día es mucho más real time. ¿Por qué? Pues porque estos sistemas de monitoreo de cómo respondo yo en el canal, pues se dan cuenta que yo no abrí el email, pues el siguiente no va a ser otro email, sino probablemente sea un mensaje de WhatsApp o un SMS o una llamada, ¿sí? Dependiendo del canal. Hasta que la plataforma me ayude a entender ese cliente, cuál es el canal de preferencia, cuáles son esos gustos y empieza a mejorar la segmentación. Entonces, parto de unos primeros segmentos y unas primeras siguientes mejores ofertas, pero el dinamismo de un CDP lo que me va a permitir es, como estoy teniendo todas las interacciones, pues cada vez tengo más información que me permite segmentar de mejor manera. Entonces, realmente, el miedo que se nota cuando decimos se acaban las cookies, se acabó el mundo, es que es el miedo a ya no tener, digamos que ese segmento, información para construir ese primer segmento. Pero lo que no sabemos es qué tan confiable era esa información. Entonces, un poco más es cómo empiezo de manera temprana a construir mi propia data para que en el momento en que ya no tenga esa de terceros, inclusive tenga mejor calidad en los datos de ese cliente o potencial cliente que yo tengo. O sea, realmente esa es la aproximación, no tenerle miedo al ya no tener data, porque en un modelo analítico es preferible tener poca data, pero precisa, ¿sí? O sea, calidad contra cantidad. Definitivamente en un modelo analítico es mucho mejor la calidad que la cantidad, porque la cantidad sin calidad lo que va a hacer es generar desviaciones del modelo. Entonces, no voy a tener una buena segmentación definitivamente con esa cantidad de data de tercero que tenía si yo no podía garantizar la calidad de los datos. Ahora la puedo garantizar porque están en mi responsabilidad y en la interacción que yo tengo con los clientes a través de los diferentes canales. Bueno, genial. Vivian, estamos 10 minutos pasados de la hora pactada, pero yo creo que valió la pena y aquí gracias por compartir toda esta información, por resolver las inquietudes. También está aquí María Claudia, nuestra líder de CMO Forum. Y bueno, agradecerte y esta conversación hay que mantenerla, así que estoy seguro que Vivian, los canales omnicanales van a estar abiertos para para que te lleguen nuevas inquietudes y nuevas preguntas. Así que, bueno, María Claudia, no sé si quieres mencionar algo más o Vivian, tú hacer algún statement de cierre.
No, por Sí. mi parte. No, tranquilo, Dale, Vivian, no, dale. dale. No, por mi Dale. parte, excelente presentación, de verdad. Creo que todavía hay muchas inquietudes sobre este tema y por eso resulta tan relevante esta charla. Así que muchas gracias, Vivian, y gracias a todos los que nos acompañaron. Muy buena asistencia, grandes comentarios y como lo decía Ricardo, yo creo que vamos a seguir en contacto contigo porque es un tema que todavía genera muchas inquietudes. De acuerdo. Yo solo les iba a decir que ya les dejé el link del artículo Súper. que tiene mucha más información, sobre todo links a los reportes, ¿sí? Este reporte que hablaba del 83% de las personas dispuestas a compartir los datos, los reportes donde hablamos de qué tanto porcentaje de clientes estarían dispuestos a cambiar de marca por una mala atención, otros ebooks que tenemos alrededor del tema de no tener cookies a partir del otro año. Entonces hay mucha información allí relevante, información que no habla tanto de productos, sino de la tendencia y de lo que está pasando en el mercado. Y creo que sí, definitivamente es ir viendo en el tiempo y nos podemos volver a encontrar después cómo hemos avanzado, porque también qué bueno poder traer la otra cara, ¿no? Y es las empresas que están haciendo y si están viendo que si esto sí está sirviendo o sabes qué, Vivian habló pura carreta y esto no es tan fácil, qué sé yo creo que en ese sentido se vuelve muy relevante si podemos compartir experiencias entre todos, crecer entre todos, creo que es muy, muy valioso y eso es lo que hace la comunidad muy fuerte, definitivamente. Bueno, muy bien, una feliz noche, tardes a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Muy bueno. Súper, muy bueno.